Dios bendiga a todos los que estamos reunidos acá en este lugar y también a los que ya nos están sintonizando. Queremos mandarles un saludo y una bendición muy grande de parte de nuestro Padre Celestial. Bienvenido hermano Rodrigo, hermano José, Amén. hermana Vicky, Gracias. que está con nosotros también, y hermano Pastor. Pues hoy tenemos continuamos con nuestras lecciones de las clases de escuela. Y hoy tenemos una lección muy importante, muy especial, como han sido todas, ¿verdad? Y creo que estamos continuando, ¿verdad?, con el tema que hemos venido desarrollando. Es una continuación, gloria a Dios. Y el día de hoy tenemos la lección número 19, que su título es No se preocupen, confíen, ¿verdad? No se preocupen, confíen. Y creo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida, especialmente en la vida práctica, de la cual Dios nos mantiene aquí sobre esta tierra. Hay muy buenos consejos que vamos a recibir de parte de Dios para poder vivir esa vida sin preocupaciones y poder mantenernos siempre confiando, ¿verdad?, en nuestro Padre Celestial. Tenemos como pasaje bíblico Lucas 12 del 22 al 31. Ahí vamos a estar enfocándonos en la lección. Y también el versículo para memorizar. Voy a pedirle a hermano José que nos haga favor de leerlo, el versículo para memorizar. Claro que sí, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4, versículo 6. Muy bien. Aquí la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Dice por nada, ¿verdad? ¿Y qué es nada? Es nada, ¿verdad? Por nada dice estéis afanosos. Así es. Vamos a ver en esta lección vamos a ver de que quién no ha enfrentado el afán, ¿verdad? Todos estamos expuestos a eso, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque el Señor quiere que nosotros no nos preocupemos, sino que mantengamos esa confianza y sobre todo, dice, esa dependencia de Dios, ¿verdad? Porque ese es el punto que a veces donde fallamos, ¿verdad? Donde empezamos a no depender de Dios, sino depender de nosotros. Y es ahí cuando entonces entramos en esos conflictos del alma, ¿verdad?, y de la mente. Vamos a leer el propósito de la lección. Voy a pedirle a hermano Rodrigo que nos lea el propósito de la lección. Claro que sí, dice que el alumno comprenda que la ansiedad es un mal que aqueja a muchas personas y que Dios no desea que caigamos en ella. Amén. Así que a todos los hermanos y todas las personas que nos están viendo en este momento y a los que nos van a ver por diferido, queremos decirle, ¿verdad?, que tenemos un Dios especial, ¿verdad? Amén. Un Dios que nos ama, ¿verdad? Un Dios que a los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, ya somos hijos de Él, ¿verdad? Y los que no, pues Dios también les hace la invitación para que puedan venir a Él y entregar su vida a Dios y poder también ser parte del reino de Dios y de los hijos de Dios. Entonces, la lección de hoy quiere lograr en nosotros, como alumnos, dice, que comprendamos que la ansiedad es un mal que aqueja a muchas personas, ¿verdad? Y que Dios no desea que caigamos en ella. Si en esta hora alguien está tal vez atravesando por alguna ansiedad, alguna depresión, ¿verdad?, porque la ansiedad nos lleva a la depresión, pues queremos decirle que esta lección honestamente es para eso, ¿verdad?, para ayudarnos a salir de eso. Y entonces la palabra de Dios nos va a enseñar esta tarde cómo poder superar, ¿verdad?, y cómo no caer también en estas enfermedades emocionales, enfermedades de la mente. Entonces, no se preocupen, confíen, es la lección del día de hoy. Vamos a entrar entonces a leer en el manual que tenemos acá, y voy a iniciar leyendo la primera parte, y después vamos a ir comentando, ¿verdad?, Sí, acerca de ellos. Gloria a Dios. Dice, muchas veces en la vida, dice, enfrentamos situaciones inciertas, donde no logramos ver una salida. En momentos de crisis, nos cuestionamos sobre qué decisiones tomar y de dónde vendrán los recursos para suplir una necesidad. Así es. Entonces, como seres humanos, estamos expuestos, ¿verdad?, a las situaciones de la vida. La otra vez decíamos de que en Eclesiastés, Salomón habla bien claro, ¿verdad?, que la vida tiene dos etapas, una de nacer, otra de vivir, una etapa de paz y una etapa de guerra, una etapa para sembrar y otra para cosechar. Son los dos ciclos de la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces viene un momento difícil a nuestra vida, ¿verdad? Y nos encontramos en esa situación en la cual
no sabemos qué hacer. Pero como dice acá, ante toda esta incertidumbre, es normal que surjan en nosotros preocupaciones y ansiedad, lo cual hace que nuestra mirada está puesta en el futuro desconocido y no en la realidad presente. No sé qué pueden ustedes agregar, hermanos. Qué importancia es, ¿verdad, hermano? De lo que acaba de leer, el último párrafo, ¿verdad? Dice que ante toda incertidumbre es normal que surja en nosotros preocupación y ansiedad, lo cual hace nuestra mirada esté puesta en el futuro. ¿Cuántos de nosotros vivimos pensando siempre en el qué va a pasar? En el qué va a pasar y qué viene y qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, cuando ni siquiera ha llegado. Y no solo eso, hermano, o sea, empezamos a pensar en algo que ni siquiera podría o nos pertenece o es problema de nosotros, ¿sí me entiende? A veces nos ponemos a preocuparnos por preocupaciones de otros, ¿sí? O pues, meternos en algo que no nos corresponde. Y la mayoría de esas personas sufre de eso, de la ansiedad. ¿Y cómo ayudas a una persona que tiene ese tipo de problema? Porque le dices, hey, eso ni siquiera llega, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner en este caso a mi hijo, Junior, ¿verdad? Desde chiquito, no sé por qué, pero siempre de repente tiene ataques de ansiedad. Y él estaba chiquito, hermano. Nunca se me ha acabado la gasolina para nada a mí. Y él, salíamos una vez, íbamos a ir de viaje. Dice, hey, papá, ¿tenemos suficiente gasolina? Dice, ¿no se le va a acabar la gasolina al carro? Y yo dije, sí, papá, tenemos suficiente gasolina. Pero eso me vino a la mente, me pregunté yo, ¿de dónde saca esa pregunta él? ¿Por qué está ansioso de saber eso? El temor. El temor, sí, así es. Pero gloria a Dios que pues mi hijo ha salido adelante. Y poco a poco van creciendo y van desarrollando la mente. Esa confianza. Sí, la confianza. No, pero hay mucha terapia, hermano, mucha terapia y sobre todo bíblica. Amén. Enseñándole lo que el Señor. Yo quiero comentarles algo que encontré en un diccionario teológico que tengo, y dice que el escritor Reinhold Holt, es un teólogo, escribe en su libro La naturaleza y el destino del hombre, se llama el libro. Dice que cada ser humano, experimentamos ansiedad porque por un lado, fíjese lo que dice, no existen límites para nosotros. Tenemos a nuestro alcance innumerables posibilidades. Dice, pero a la vez estamos limitados. Somos incapaces de lograr nuestro potencial. Si nos ponemos a pensar en lo que este escritor trata de decirnos, no existen posibilidades, no existen límites. En nuestra mente nos creamos cada preocupación, cada aspecto de nuestra vida, de la vida del vecino, de la vida de nuestra familia, de la vida del trabajo, y la metemos en la cabeza. No existen límites. Así ¿verdad? Pero fíjese lo más importante, dice, el ser humano dice, somos incapaces de lograr nuestro potencial. Nos metemos tanto en el problema que no le damos solución a lo que ya a la ansiedad que ya nos vino a nosotros. Ajá. Desde cada uno de los diferentes problemas. Importante porque no nos enfocamos en uno. Y lo hemos vivido, yo pienso que cada uno de nosotros aquí lo ha vivido. Lo vimos a diario. Esta semana yo estuve corre, estuve con los hermanos en su casa y les platiqué lo que me había pasado. Y esa semana fue de locos para mí. Una cosa, otra y otra. Y no le di solución. Lo que el escritor acá dice, no le di solución a nada. ¿Por qué? Porque se mete uno en tantas cosas, dice, no hay límites. Tu mente no tiene límites. Escarbas en un lado, piensas en otro, vas a otro. Y al final solamente nos queda la ansiedad. Nos queda la preocupación, ese temor de no poder realizar nada de lo que vemos, de lo que nos propusimos. ¿Verdad? Pero, ¿qué es la ansiedad? Es un sentimiento, fíjense, es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Dice, puede hacer que sude uno, se sienta inquieto y tenso. Y dice que puede uno tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. O sea que de una cosa
te lleva a la otra. Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Y la semana pasada tocábamos el tema del manejo de los estados de ánimo, ¿verdad? Y como un Sí. estado de ánimo, como una emoción, explicaba el hermano, una emoción te lleva a un estado de ánimo. ¿Verdad? Y así en esta lección, cómo nuestras preocupaciones nos llevan a la ansiedad y la ansiedad nos lleva al estrés. Pero algo bien importante, la lección se llama no se preocupe, confíe. ¿Verdad? Y eso es lo que nos lleva a muchos de nosotros a poner nuestra mirada en aquel que ya vino y hizo su trabajo. Porque él ya terminó la obra. Bueno, le falta el último eslabón, ¿verdad? Pero prácticamente la obra está terminada. Cuando Él subió a la cruz, dijo, consumado está. Así es. Entonces, ahí donde nosotros, como cristianos, porque ahorita vamos a tocar más adelante en la lección, ¿verdad? Que no nos escapamos aún los que conocemos de Cristo, pero ahí es donde nosotros debemos levantar nuestra mirada hacia aquel que nos dice, confía, ahí está el punto. yo he vencido. Sí, así en la es. vida tendrán aflicciones, Así es, hermano. pero yo he vencido. Así es. Amén. Muy bien. Gracias, hermano, por sus comentarios. Yo quisiera que los que nos están viendo en este momento puedan reflexionar juntamente con nosotros, ¿verdad? Porque este es un mal que aqueja a toda la humanidad. Sí. Y aún los cristianos no estamos aceptos de eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa gran ayuda, como decía usted, hermano José, de alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo logró, ¿verdad? Alguien y ahora está para ayudarnos y el que nos dice, no se preocupen, confíen, ¿verdad? Así Entonces, como decía el autor acá, ante toda incertidumbre es normal que surjan en nosotros preocupaciones y ansiedad. Ahora, el problema es cuando esto comienza a afectarnos a nosotros, ¿verdad? Cuando le damos alas a esta situación en nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque la preocupación, ¿verdad? Es una fuerza negativa. La preocupación es una fuerza negativa, ¿verdad? Y la preocupación nos da temor, nos lleva al temor. Sí, Al temor. Y el temor nos lleva a la ansiedad. Y ese estado de ansiedad que usted acaba de leer, hermano, ¿verdad? Eso es tremendo. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han visto ataques de ansiedad en las personas. Eso es terrible. Sí, hermano. Terrible para el que lo ve, pero también terrible para el que lo está viviendo. Porque para él es una realidad, ¿verdad? Hasta afecta su sistema circulatorio, ¿verdad? De que empieza a haber taquicardias, como decía ahí, ¿verdad? Por la situación tan tensa de sudar, de paralizarse, ¿verdad? Ahí donde decíamos la otra vez, donde se dan las famosas fobias. Y una persona con una fobia, uno a veces hace bullying de eso. Uno a veces se burla de la persona que tiene una fobia, pero para la persona que tiene la fobia, eso es un terror terrible, ¿verdad? Sí. Entonces la ansiedad dice que nos lleva ya al estrés. Ya estamos estresados, ¿verdad? Ya es una tensión, el estrés es una tensión ya, que hasta nos duele los músculos, ¿verdad? Sí. Todo eso. Y por supuesto, si esto no se controla, entonces nos lleva, lo último es a la depresión. Ya los estados de depresión, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que, como dice este autor, ante la incertidumbre, es normal que surjan, ¿verdad? Ciertas preocupaciones y ansiedades. Sí. Pero no tenemos que darle alas, ¿verdad? Sino venir a Dios. Por eso lo que dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Ahora, ¿cuál es la solución? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracias. Bueno. Y aquí no está el pasaje cuando el que continúa que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Bueno. Por eso es que en Lucas 12, 22, 31, podemos ver que el Señor tomó tiempo para hacerles saber que Dios estaba pendiente de cada una de sus necesidades, de modo que ellos solo necesitaban confiar en su cuidado divino. Y eso es lo que cuesta. Confiar. ¿Sí? Tener fe. Exacto. En algo que no se ve. En la palabra, en la promesa. La convicción, sí. Yo pienso, hermanos, no sé qué digan ustedes, pero al estar analizando esta lección, ahí está nuestro problema, aún en los cristianos. Oh, sí, claro. Porque una cosa es decir, yo confío, pero otra cosa es verdaderamente estar confiando. No, una cosa es que llegue el problema a ti y de verdad confíes. Y que de verdad confíes. Sí. Correcto. ¿Verdad? Entonces, Jesús se dio cuenta que los discípulos estaban pensando, y ahora que nosotros vamos a dedicarnos a esto, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vestir? ¿Verdad? Así es. ¿Cómo vamos a sobrevivir si ya no vamos a ir a trabajar a la pesca, ya no vamos a ir a hacer nuestra profesión? Jesús ahora nos llama a que nos dediquemos a esto, pues.
Así es. Pero entonces Jesús se da cuenta de eso. Y es ahí donde Jesús le da una explicación que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Acerca de cómo Dios cuida de nosotros. Entonces, dice acá el autor, de modo que ellos solo necesitaban confiar en el cuidado divino. Pero ahí está el punto, hermanos, donde luchamos. ¿Será que Dios me va a ayudar en esto? ¿Será que Dios me va a proveer? ¿Será que voy a salir de esto? Sí. Y cuando la duda sigue, entonces ya comienza, cuando la preocupación viene, ya viene el temor, ¿verdad? Así es. Y el temor paraliza. Sí, hermano. Sí. Hablando de paralizar, yo creo que cuando estaba jovencillo, Amén. chamaquillo, que Ya llovió, sí, ya hace rato, ¿no? Andaba, me acuerdo, en la calle paseándonos en unas bicicletas y andaba una amiga ahí del barrio y nomás Los oídos, hermano, miraba un carro venir allá bien lejos en la esquina. Ella pegaba un grito, aventaba la bicicleta y salía corriendo. Oh, se paniqueaba, se paralizaba, pues. Sí. Amén. Pero lo que acaba de decir, hermano, tiene mucha razón en lo que respecta a nosotros los cristianos. Hay veces que nuestra misma familia nos juzga, porque como ya somos cristianos, piensan ellos que somos invencibles, o que somos inmortales, o que somos superdotados, o que no nos va a pasar nada. Pero no, hermanos, aquellos que nos ven atrás de la pantalla, aquellos que están en sus casas, como cristianos, somos iguales que los que no han recibido a Cristo. La diferencia es que nosotros como cristianos conocemos el lugar a donde llegar, Amén. La fuente a donde recurrir. Ahí más adelante vamos a tocar algo con la samaritana. La samaritana estaba buscando agua en un pozo, pero ella quería del agua verdadera. Y Jesús tenía el agua verdadera. Para nosotros existe también el agua verdadera. Para nosotros existe Jesús. Claro. Y no nada más para los que ya hemos recibido a Cristo, sino para todo aquel que viene a Él. Porque su palabra es fiel. Dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Amén. Así es. Así que para los que nos están viendo, para aquellos que están pasando sus momentos de ansiedad en este momento, queremos decirles que hay una esperanza grande, Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Queremos decirle de que verdaderamente ejerza su fe. Amén. ¿Verdad? Ponga su confianza en el Señor. Dice este párrafo acá, dice, como hijos e hijas de... Escuchemos, dice, como hijos e hijas de Dios necesitamos recordar que Él es nuestro Padre Celestial, que nos cuida siempre y nunca nos abandona. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano, quiero aprovechar también para decirle a aquellos que nos están mirando, hermanos, o que van a mirar, que nos manden un mensaje, ¿verdad? Que podemos orar por ellos. Amén. Si están atravesando por situaciones difíciles, si están pasando por algo que tal vez los está paralizando, ¿verdad? Atormentando algo. Queremos decirles que aquí estamos para orar por ustedes, para apoyarlos y también decirles, ¿verdad? Que hay un Dios que siempre está al pendiente de nosotros y dice el Señor, bueno, más adelante lo vamos a tocar acerca de la parábola del sembrador. Pero bueno, yo quería aprovechar nomás para invitarlos, Amén. Hermanos, a que participen y que nos hagan saber y al final de la lección vamos a orar por ustedes. Hay esperanza, ¿verdad? Amén. Hay esperanza. Gloria a Dios. Sigue diciendo acá la lección. Yo quiero que escuchemos, ¿verdad?, lo que el Señor está diciendo esta tarde. De modo que nuestra ansiedad contradice nuestra confianza en Él. Y es una gran verdad. Sí, claro. ¿Verdad? No podemos negarlo. Nos distrae e impide que fijemos nuestra mirada en el reino de Dios, donde realmente descubriremos el valor y la importancia que tenemos para Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, como decía mi hermano Rodrigo, pues escríbanos. Estamos para orar, estamos aquí para ayudarles. Ese es el sentimiento que hay en nosotros en este momento, ¿verdad? Porque sabemos de que honestamente esta enfermedad del alma es muy difícil, lleva mucho sufrimiento, ¿verdad? A la persona cuando está pasando por estos momentos. Entonces, la invitación de Jesús es sencilla. En lugar de afanarnos por las diferentes situaciones difíciles de la vida, Él espera que siempre busquemos el reino de Dios. Se trata pues
de que para lograr un cambio debemos cambiar una acción por otra. Así pues, necesitamos reemplazar el afán y la ansiedad por la confianza y la dependencia de Dios. Amén. Así que, amados hermanos y amados amigos también, ¿verdad? Aquí está el punto clave. No nos concentremos en el problema, sino concentremos en Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí Dios nos habla, ese logo se convierte en rema para nosotros cuando leemos la palabra, cuando abrimos la palabra. Y oremos también, ¿verdad? Presentémosle a Dios también nuestra ansiedad. Presentémosle a Dios a nuestra situación en la cual estamos viviendo y Él como Padre, ¿verdad? Porque es un Padre. Así como cuando un hijo viene a nosotros, ¿verdad? Por X motivo, viene llorando, viene triste, viene acongojado. Nosotros le escuchamos, lo abrazamos, lo besamos, ¿verdad? Y le damos palabras de ánimo. Pero sobre todo ese abrazo que ese niño necesita, se lo damos y él lo va a recibir. De igual manera, esta tarde Dios quiere abrazarnos. Dios quiere también ayudarle a ustedes que están, todos hemos pasado, yo he pasado por mis momentos, ¿verdad? Sé que ustedes también han pasado. Pero como decía hermano José, vamos a Dios. Y es lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Vayamos en oración. Sí. Vayamos a presentarle a Dios nuestra necesidad, nuestro problema, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Si es un temor, es una preocupación, ¿verdad? Ya estamos estresados, ya estamos comenzando con la depresión leve, porque la depresión comienza leve, moderada y ya se va a lo más grande, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Dios nos puede sacar de ahí, ¿verdad? Como David lo testifica también, ¿verdad? Que Dios, él pidió a Dios que lo sacara de ese pozo de cenagoso, ¿verdad? Y dice que Dios lo sacó y lo puso sobre piedra, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Así dice, Salmo 34:4, hermano, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí está. Qué lindo. Vuelvo a leer, hermano, por favor. Dice, Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a la vez también queremos decirles, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos pastores también, ¿verdad? Tenemos hermanos mayores en las iglesias, hermanos maduros en la fe, en la cual podemos también recurrir y poder contarles nuestros problemas también, nuestras necesidades, ¿verdad? Y recomendamos también, ¿verdad? Que podamos leer libros también que nos ayuden, para poder superar, ¿verdad? Y salir de toda esta situación en la cual, por supuesto, Satanás se aprovecha también, ¿verdad? Para meternos en ese lodo, en ese pozo cenagoso, ¿verdad? El pozo de la desesperación. Sí. Y qué duro es ver a una persona desesperada, porque ya perdió la confianza, pues. Y qué lindo es cuando alguien vuelve nuevamente a retomar la confianza, especialmente en Dios y en sí mismo también. Así es. ¿Verdad? Vamos al punto número 1, dice el origen de la ansiedad. Y voy a pedirle a hermano Rodrigo que nos lea, dice Claro que ahí, sí. el origen de la ansiedad. Sí, dice, el origen de la ansiedad. La ansiedad es definida por la Real Academia Española de la siguiente manera, dice, estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo. Es decir, que la ansiedad es un estado en el que el ser de la persona está totalmente intranquilo y sobresaltado. Síganme. Sí, sí. Dice, tal estado es una reacción normal y natural, la cual surge cuando nuestros pensamientos agitados activan una reacción de nuestro cuerpo. La ansiedad provoca en nosotros cambios fisiológicos que nos preparan para aumentar el rendimiento y nos mantenemos alertas. Esto es normal. No obstante, lo que no es normal es que ello nos ocurra constantemente o por cualquier razón. Actualmente, hasta ahí. Sí, ok. Muy bien, entonces nos están dando una definición, ¿verdad? De esta enfermedad de la mente, ¿verdad? Así de es. las emociones. Entonces la Real Academia dice que la define como un estado de agitación, ¿verdad? Un estado está agitada la persona, ¿verdad? Sí, sí. Está con una inquietud y una zozobra, dice, del ánimo, ¿verdad? Entonces, dice decir que la ansiedad es un estado en el que el ser de la persona está totalmente intranquilo y sobresaltado. Ajá. La semana pasada hablamos del ánimo, ¿verdad? Sí, del ánimo. Ajá, y decíamos que el ánimo es algo
Es un estado, ¿cómo se dice? Que perdura, pues, prolongado. Entonces, cuando se prolonga esto es cuando ya vienen más consecuencias. No solamente mentales, también físicas. Sí, afecta. Sí, así Afecta, es. Entonces claro. ya vienen las enfermedades. Psicosomáticas. Ajá. Correcto. Hermano, El origen de la ansiedad, mire, yo tengo como origen de la ansiedad, como comentario, pienso que esto es hereditario también. No sé si sea si quepa aquí esto, pero Sí lo es. muchas de las veces nosotros lo venimos heredando de nuestras familias. Porque cuántas de las veces no hemos escuchado, a mí me tocó escuchar principalmente a mi mamá y a mi abuelita, Sí. ¿verdad? Que se preocupaban por la comida, por el vestido, por la escuela, por la casa limpia, por la ropa, por todo se preocupaban. Pero también había preocupaciones más allá de lo básico. Venía la preocupación, ¿irá a estudiar mi hijo? ¿Se irá a casar mi hijo? ¿Mi hija se irá a casar? ¿Con quién se irá a casar? O sea, uno oía esas pláticas ya de 15, 16 años, empiezas a oír esas pláticas. ¿Le irá a tocar una buena mujer? Esa es una buena pregunta. ¿Le irá a tocar una buena mujer a mi hijo? ¿Le irá a tocar un buen marido a mi hija? Y todas esas preocupaciones también son hereditarias y vienen a trastornar a nuestros padres. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esas se puede decir trastornación. sí, es un trastorno. Trastornos que nosotros los oíamos, yo lo oía, vienen y ahora los vemos nosotros. Claro. Porque como padres no podemos negar que nos preocupan nuestros hijos. Sí. Como padres no podemos negar que nos preocupan igual de su futuro. ¿Van a estudiar? ¿No van a estudiar? ¿Se irán a casar? ¿No se irán a casar? ¿Qué mujer les irá a tocar? ¿Qué marido les irá a tocar? O sea, todas esas preocupaciones y lo que hablábamos al principio, lo que yo les decía, nos llenamos de tanta preocupación que nuestro potencial no podemos, no nos alcanza, no lo resolvemos, lo dejamos ahí. Así. Pero nos estamos preocupando por algo que va a pasar y que ni siquiera Por el futuro. que ni siquiera sabemos Sí, hacia dónde va a ir. Eso quería decir ahorita al principio, ¿verdad? Que hablábamos de que las preocupaciones, nos preocupamos por el futuro incierto. Y quise explicar eso más bien, ¿verdad? Que muchas veces vemos más en los adultos, ¿verdad? En las mamás, en los papás, de que empiezan a preocuparse, por ejemplo, a hacerse o a maquinarse cosas en la cabeza, de que, por ejemplo, ¿con quién se va a casar mi hijo? Decía él. Si se casa con una mujer así, o si se casa con un hombre que la va a maltratar, y luego qué va a pasar, y se va a enfermar, y luego esto, o sea, ya hasta la están enterrando, y al final terminan llorando, ¡ay, pobrecito mi hijo! Sí. Que ni siquiera ha pasado. Todavía es un niño. Por eso el escritor decía, estamos limitados. ¿Por qué? Porque no sabemos. No podemos darle solución a todo eso. Sí. Pero la preocupación, nuestra ansiedad, ya está ahí. Sí. Así es. Ya está puesta en nosotros. Ustedes han tocado un tema muy importante, hermanos, y gracias. Honestamente, amados hermanos que nos están sintonizando, la preocupación se aprende. Por eso, gracias, hermano, por tocar ese tema, porque tenemos también nosotros como adultos, como padre de familia, tratar de luchar, ¿verdad?, para enseñarle a nuestros hijos que dependemos de Dios. Porque cuando dependemos de Dios, todas esas cosas que ustedes han dicho, va a estudiar, no va a estudiar, eso está en el futuro y eso solo Dios lo sabe. Así es. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Primeramente Dios, mis hijos van a estudiar. Primeramente Dios, mi hija va a encontrar un buen esposo. Primeramente Dios, mi hijo va a encontrar una buena esposa. Y sobre todo, orar. Por eso dice acá. Dice, aquí dice afán. Por nada estén afanosos, pero otra versión dice, por nada estén preocupados. Que es lo mismo, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo que Dios, a través de lo que dice Pablo, y a través de esa lección, el día de hoy, también nos está enseñando a nosotros, a contrarrestar, a que no aprendamos a ser preocupados. Porque la preocupación se aprende. Y entonces nosotros la heredamos. El niño, si yo soy aprensivo, si yo soy preocupado, ¿verdad? Si yo soy ansioso, el niño va a aprender también. O la niña va a aprender también. Esa es la otra cosa que nosotros tenemos. Por eso que Pablo dice, por nada. O sea, por nada. Y sí, qué interesante eso, por nada. Pero no, por nada.
Pero es que por nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llévalo en oración a Dios. Presentarla a Dios. Presentarla a Dios y confía en Él. Y mire, y dice, y acciones de gracia. Y da gracias antes de. Por eso decía, yo oro por mi hija. Señor, te pido que un día le des un buen esposo a mi hija, Señor. Y yo confío y voy a descansar en ti, Padre. No me voy a preocupar. Eso es lo que está enseñando. Y ese es el problema, que honestamente lo aprendimos. Toda preocupación se aprende, aunque uno no quiera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios está contrarrestando en nosotros, ¿verdad? Para que no caigamos en eso. O sea, entonces no caigamos en una situación ya de una preocupación desmedida y no lógica. Alguien dijo, escuchen esto, alguien dijo, me preocupo de que no tenga preocupaciones hoy. A eso me refiero, ya es un estilo de vida. Ojo, esto es, hay personas que ya la preocupación es un estilo de vida. Sí, sí. ¿Sí? Que si hoy no tiene una preocupación, pero está preocupado porque no tiene. Porque no tiene. Porque es un estilo de vida en su vida. No, pues wow, dicen por ahí, va. ¿Sí? Entonces, otra vez, el título de la lección, no se preocupen. Confíen. Entonces, ¿qué debo de hacer? Confíe. ¿Y en quién? En Dios. Amén. ¿A través de qué? De las promesas de la palabra de Amén. Dios. Amén. ¿Y qué debo hacer? Toda situación que viene contra mí, llevarla a Dios en oración Sí. y con súplica y agradeciéndole anticipadamente a Dios de que Dios va a contestar a la oración que estoy haciendo. Entonces dice Pablo, y la paz, entonces vendrá la paz y la paz de Dios, que dice sobrepasa todo entendimiento, porque el problema está aquí. Exactamente. El problema está aquí. Dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así Entonces es. ahí es donde ya nosotros vamos a tomar esa paz. Y yo creo que aquí también acaba de tocar una palabra que es clave, hermano. Entendimiento. Sí, el Eso, sí, entendimiento. El comprender lo que estamos precisamente tratando de llevar a las personas, ¿verdad? A través de todos estos estudios, es llevarlo a un nivel o a una, ¿cómo se podría decir? Sí, un estado, nivel. A tratarlo de explicar de la manera que las personas lo puedan entender. Amén. Y no solo captar y ponerlo en práctica, porque de nada sirve que estemos hablando aquí y no hagamos nada, ¿verdad? Como práctica para llegar a tener un fruto o un verdadero cambio, ¿verdad? En nuestras vidas. El propósito de la lección es básico. Sí, así El es. propósito de la lección es lo que Dios, lo que usted está tratando de decirnos. Ajá. Con el propósito de la lección está. Está, sí. Más que explicado ahí. Sí, así es. Yo quisiera traer algo a hermano, comentar algo aquí. Una historia que pasó en el Antiguo Testamento con el rey Saúl, allá en Samuel. Creo que es primero o segundo de Samuel. De este capítulo 10, versículo 8. El profeta, ¿cómo se llama el profeta? Que era pues sí, Samuel. le da una orden al rey Saúl. Oh, yeah, sí. y le dice, hey, ve a Gilgal, creo que es la ciudad, le dice. Gilgal. ¿Cómo? A la ciudad de Gilgal. Gilgal. Ajá. Y espérame allá, y 7 días, y luego ofreceremos el holocausto. El caso que sí fue Saúl, y ahí lo estuvo esperando, pero se desesperó. Se desesperó. Le ganó la ansiedad. Le ganó la ansiedad, exactamente. Y cuando ya vino Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué locura has hecho? Creo que le dijo. Y luego, ¿por qué no me esperaste? Y ya le dijo que tú estuve esperando y no llegaste y tuve que hacer eso. Tenía miedo. Sí, pero el resultado de eso fue de que el profeta Samuel le dijo, Dios iba a sentar el reino para siempre en Israel, en ti, pero por lo que hiciste, ya no más. Fue descalificado. Y sí, fue descalificado. Pero ¿a qué voy con esto? De que el rey Saúl no alcanzó a comprender esto, no alcanzó a entender la importancia de seguir un mandamiento del Señor. Correctamente. Entonces yo creo que nosotros no hemos llegado a ese punto también, de que no comprendemos lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha mandado. Y aquí dice muy claramente, dice,
Bueno, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Nos está dando una instrucción, Amén. Correcto. ¿verdad? Dice, sino que sean nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Lo hacemos? No. Queremos estar desconfiando en Dios y estar preocupados, porque tal vez, como dice usted, ya se nos hizo una cultura, un estilo de vida del cual, pues, no sé, nos gusta estar así. No, y es un estilo de vida, pero hay que cortarlo, ¿verdad? Sí, claro, Hay que claro. cortarlo, ¿verdad? Encontré también aquí una definición del afán, dice, es un estado de agitación, preocupación, temor anormal, sin una causa específica. ¿Es así? Así es. Por eso que está esa expresión que dice, tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. ¿Sí? Sí. Y dice, es una sensación general de temor o miedo, cuyo origen no podemos nombrar de manera específica. Ajá. Y es cierto, cuando uno está ansioso, hermano, o ya entró también en esa ansiedad, porque hay personas, hermanos, que ya cayeron en la ansiedad y ya es un estilo de vida para ellos. Sí, hermano. Entonces, cualquier situación dura que viene le provoca los ataques de ansiedad, ¿verdad? El pánico. Sí. ¿Cómo es la palabra? Se atrofian, ¿verdad? Algunos hasta llegan a perder la conciencia, Sí. se desmayan. Sí. Sí, es muy difícil para la persona. Sí, hermano. Y aquí es donde otra vez vuelvo a insistir, ¿verdad? Busquemos la ayuda pastoral, busquemos los cristianos, la ayuda pastoral. A veces estamos en contra también de la psicología, pero la psicología hasta cierto punto no es mala. Tenemos también pastores que han estudiado psicología. Tenemos teólogos que también han estudiado psicología, ¿verdad? Yo sé que ustedes han leído tal vez libros de psicología. Yo he leído muchos libros de psicología. Me ayudaron a mí, me han ayudado a mí en primer lugar, ¿verdad? Y a la vez también me han ayudado para poder ayudar a otros, ¿verdad? Algunos están en contra, pero siempre el consejo que se da también es de que cuando ya una cosa es basada, porque hay momentos ya complejos, ¿verdad? Entonces podemos también hacer uso también de un psicólogo cristiano, porque él nos va a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Y alguien decía, pero alguien piensa que esto es pecado y esto es malo. Y yo estaba analizando eso también. Pero cuando él va al médico, no piensa que es pecado. Al médico general va, que ve nuestro cuerpo físico. Sí. Ahí vamos sin ningún problema. A veces nos cuesta buscar la ayuda, pues, ¿verdad? Pero hay que buscarla. Hay que buscarla, ¿verdad? Porque honestamente Dios quiere librarnos de todo esto. Pues, de la ansiedad. De la ansiedad, ¿verdad? Sí. Dios dice, el propósito de Dios dice que no desea que caigamos. Amén, gloria a Dios. En la ansiedad. Sigo leyendo, dice, actualmente la ansiedad es un problema muy común. La medicina y la psicología ofrecen múltiples tratamientos para reducirla. Muchas personas que se sienten ansiosas no logran identificar exactamente qué es lo que sienten o no pueden explicar cuál es la fuente de su ansiedad. Pero la ansiedad viene como resultado de sentirse en peligro o amenazado por alguna situación. Entonces, en todos los casos es necesario buscar qué es lo que está afectando y provocando esta condición en la persona. Y eso es lo que decía, a veces uno mismo no lo puede encontrar, pero a la vez de buscar la asesoría, buscar la consejería, Dios mismo nos puede, porque Dios sí sabe qué es lo que me está afectando. Dios sabe por qué estoy llegando a ese estado, ¿verdad? Pero sobre todo, como hemos dicho al principio, es que a veces también dejamos de confiar en Dios. Así es. Empezamos a quererlo, como dice aquí, encontré otra definición, dice que surge como resultado de intentar resolverlo todo por nosotros mismos. Proviene de una continua preocupación, pensar todo el tiempo acerca de una misma cosa, sin buscarle solución y de permitirle a la mente que le dé vueltas a pequeños pensamientos engañosos y de no poder confiar en Dios, ¿verdad? Por eso yo escribí aquí, confiar es descansar en Dios. Esa es la otra cosa. Que tampoco no comprendemos. Exactamente. Por eso yo he escrito acá que la fe da 4 cosas. No, 5, perdón. La fe da 5 cosas. Da esperanza, da confianza, da paciencia, da valor y, número 5, da descanso. Qué lindo, miren, hermano. Así es. Da descanso. Interesante, ¿verdad? Sí, pero hay que entenderlo primero porque Sí. muchas de las veces lo leía usted y queremos, o lo decía usted también, o el hermano Rodrigo, no sé quién lo dijo,
queremos hacerlo nosotros en nuestras fuerzas. Amén. Aún como cristianos queremos Sí. resolver los problemas que ya tenemos encima. Ujú. Y aún así nos echamos más todavía. Y eso es donde viene la ansiedad. Porque no alcanzamos a resolver uno cuando viene otro. Y ya viene otro y ya tenemos otro encima. Entonces eso nos lleva a la ansiedad y nos lleva al estrés. Nos lleva a la perturbación, a que caigamos ya en una enfermedad. ¿Se puede llamar enfermedad? No, es enfermedad. Sí, claro. ¿Ah? Sí. Interesante, hermano, lo que usted está diciendo. Entonces, una cosa lleva a la otra y va acumulando, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa acumulación llega a la última etapa, que es pues es depresión, o sea, de presionar. Entonces, llega el momento que todo eso empieza a presionarnos. Y ya cuando comienza a presionarnos, comienza la depresión, ¿verdad? En nosotros. Pero otra vez, no se preocupen, confiemos, ¿verdad? Así es. No nos preocupemos, como dijo alguien, no nos preocupemos, sino ocupémonos en la oración, ¿verdad? Así es. Interesante. Vamos a la parte, al inciso A, dice la rutina y la vida agitada. Hermano José. Amén. Dice, el ritmo de vida actual y la sobrecarga de actividades y ocupaciones son una fuente constante de ansiedad y afán. Cuando no establecemos prioridades adecuadas y permitimos que las circunstancias o que otras personas tomen decisiones sobre nuestro tiempo y actividades, podemos experimentar periodos de mucha carga que nos mantienen en constante agitación. Asimismo, estar tan ocupados no nos deja tomar tiempo para meditar y reflexionar sobre el curso de nuestra vida y nos limita en nuestro tiempo de búsqueda y encuentro personal con nuestro buen Dios. Ahí nada más, hermano. Mire, qué interesante esta última parte, hermano. Ujú. Bueno, decíamos bueno, yo decía hace 15 días, porque hace 8 días no pude venir, hace 15 días, ¿verdad?, de que los sociólogos y psicólogos también dicen, ¿verdad?, de que en los países de primer mundo, ¿va?, en los países industrializados, se le llama, de primer mundo, como es este país y muchos más, el ritmo de vida es un ritmo diferente, ¿verdad?, muy agitado. Y aquí lo está diciendo el autor, ¿verdad? Entonces toda esa situación nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a crear esa vida, ¿verdad?, porque hay tantas ocupaciones que tenemos. Pero el punto aquí es, hermanos, que todas esas ocupaciones, tenemos tanto que hacer, tenemos tantas responsabilidades, ¿verdad? Entonces nos lleva, dice, a que no podamos meditar, dice. Así mismo están ocupados, no nos deja tomar tiempo para meditar y reflexionar sobre el curso de nuestra vida y nos limita en nuestro tiempo de búsqueda y encuentro personal con nuestro Dios. ¿Cuántos cristianos no tenemos un tiempo de oración diario? Sí, hermano. Y a veces tenemos que estar conscientes de que pues tenemos muchos quehaceres, pero ahí es donde viene priorizar. ¿Qué es lo primero? Valga la redundancia, lo primero es lo primero, ¿verdad? Aquí entra ya la disciplina, ¿no, hermano? La disciplina del correcto, creyente, amén. la disciplina de las personas. Así es. Porque sí somos desorganizados, lo reconozco, ¿verdad? Somos desorganizados y no nos disciplinamos. Entonces, usted acaba de decir algo muy importante, ¿verdad? Priorizar. Ahora, nunca vamos a tener tiempo para lo que no queremos, pero para lo que queremos sí tenemos tiempo. Entonces, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no, eso es lo que hago. Y así es el creyente también, ¿verdad? Lo que debemos hacer no lo hacemos, que es orar, tomar tiempo con el Señor y todo. Y lo que no queremos hacer, pues hacer otras cosas, eso es lo que hacemos. Entonces, aquí entra la disciplina. Entonces, tenemos que hacer tiempo porque nunca Amén. vamos a tener tiempo. Así es, correcto. Amén. Hacer tiempo para las cosas del Señor. Priorizar. Yo traía un ejemplo bíblico. Vamos bueno, ahí viene uno, pero yo traía un ejemplo bíblico y lo encontramos en Lucas 10, 38 al 42. La lectura dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Ya empezamos a saber de qué se trata, ¿verdad? Dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, José, José, afanado y turbado estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitado. Amén. Ahí está. Ahí hay principios. A veces pasamos eso así nada más, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa que cuando nos acercamos a la palabra, muchas de las veces es porque la necesitamos. Pero muchas de las veces, aún necesitando la palabra, no la entendemos. Seguimos con nuestros afanes. Seguimos con lo que venimos haciendo. Y creo que esto da pie a que el origen de la ansiedad en nosotros es cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos que es conveniente, no lo que Dios nos está mandando. Porque aquí está bien claro. Jesús le dice a Marta, a María, perdón, a Marta, le dice, María ha escogido la buena parte, y esa jamás se le será quitada. Hermanos, todo lo que nosotros podamos alcanzar en este mundo material nos será quitado, nos será arrebatado, lo perderemos en algún momento, pero lo que podamos alcanzar eternal, eso no se nos podrá quitar. Amén. La palabra aún que nosotros con la que somos alimentados a diario, nadie nos la puede quitar. Así es. Amén. Me encanta, la palabra siempre nos lleva, ¿no? Nos aconseja. Lastimosamente, como creyentes, ¿verdad? Y como seres humanos no queremos buscar ese consejo. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad? O nos sentimos como nos sentimos. Siempre me ha gustado Proverbios 23:4, donde dice, no te afanes acumulando riquezas. No te afanes, no te obsesiones con ellas. Yo pienso que eso es uno de nuestros mayores factores. Estamos obsesionados con las riquezas de este mundo. Y lo que ha provocado en nosotros es eso. Los tiempos que vivimos hoy son tiempos de afán. Queremos correr, queremos ir deprisa. La sociedad nos lleva a esos puntos, ¿no? Entonces, pero tendemos a ir más a la sociedad. O sea, nuestros tiempos están más enfocados a la sociedad, están más enfocados a todo eso. Y lo que llena todo nuestro corazón, nuestra mente es eso. ¿Y cuánto ponemos nosotros? ¿Cuánto nos llenamos del Señor? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que muchas de nuestras ansiedades es por la falta de Dios en nuestras vidas. Y la ansiedad también es el factor de la llenura que tenemos del mundo, ¿verdad? Y no de Dios en nuestras vidas. Amén, hermano. Correcto. Así es. Así que en esta hermosa tarde, yo sé que Dios está hablando, ¿verdad? En esta tarde a cada uno de nosotros y a los que nos están escuchando. Aquí están entonces uno de los primeros ejemplos, ¿verdad? Lo que el hermano José leía, ¿verdad? De Jesús cuando llegó a la casa de Marta y María, ¿verdad? Claro, había necesidad de comer. Sí. No podemos obviar eso, ¿verdad? No. Pero la mujer que supo aprovechar, ¿verdad? La presencia real de Cristo en su hogar. Igual nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros caemos en eso. A veces, otra vez, los afanes, ¿verdad? De los quehaceres, sea de casa, de trabajo, lo que sea, no nos permiten poder sentarnos a los pies de Cristo por un momento, ¿verdad? Y aprovechar. Yo siempre he dicho algo, hermanos, cuando el problema, pensemos en un problema crítico, un problema serio. Yo le he dicho a los hermanos a veces, porque por experiencia también lo digo, ¿verdad? Que el problema está ahí y que uno ora a Dios y se levanta de orar como que el problema en lugar de menguar empeora. Me ha pasado. Pero una cosa que he experimentado también, y lo digo ahora como un principio, pero que yo lo he experimentado, ¿va? Es de que el problema puede estar ahí o puede empeorar, pero uno ya no se levanta igual. Después de haber orado con Dios. Oh, claro. De haber puesto el problema en las manos de Dios. Uno ya no está igual. ¿Por qué? Porque otra vez, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y es que eso es lo que busca el hombre, descanso. El que está en una etapa de la ansiedad o más de depresión, hermanos, es una situación difícil porque la persona ya no se puede concentrar. La persona ya no puede pensar lógicamente, ¿verdad? Entonces, y el tormento es bastante fuerte. Entonces Jesús está invitando, vengan a mí, ¿verdad? Y aún a los que somos hijos, hijo, es que, mira, estás buscando, vos quieres, o tú quieres resolver tu problema a tu manera. Y no es a tu manera, es a la mía.
¿Y cómo lograrlo? Cuando tú llegas a confiar en mí y a descansar en mí. Yo te quiero dar el descanso. Entonces, esta tarde, amados hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo, Dios está brindando quiere brindar ese descanso, ¿verdad?, para nuestras almas. Pero, entonces, dijimos 3 palabras muy claves esta tarde. Hacer tiempo. Tiempo no hay. No. Hay que hacer el tiempo. Y la verdad que cuando nosotros priorizamos, eso es lo lindo, cuando uno prioriza, entonces ya puede ordenar su tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Y qué es lo cuarto? Pero para un cristiano, ¿qué es lo primero? Dios. Dios. Por eso Jesús dijo, y vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y ese es el gran problema, que a veces tenemos el trabajo de primer lugar, tenemos la familia en primer lugar, tenemos a los hijos en primer lugar, tenemos al esposo, a la esposa, en el lugar que Dios debe ocupar. Y ahí nos convertimos en idólatras, porque el primer lugar siempre lo vamos a adorar. Así es. En cambio, cuando tenemos a Dios en primer lugar, no caemos en idolatría, porque estamos adorando al verdadero y al único. Y nos confronta su palabra, porque si la hemos leído y la hemos entendido, queremos salirnos o hacer algo que no, Ajá. que Dios nos manda no Nos hacerlo, redarguye. nos redarguye y nos Espíritu abstenemos Santo. de ahí. Claro. Amén, amén. Claro. Y interesante lo que usted dice, hermano pastor, sobre el descanso, ¿verdad? Porque hablando en cuanto a la rutina, porque nuestra rutina es nuestro trabajo y muchas cosas. Y algo que no sé, tal vez lo estoy viendo desde la perspectiva como pastor, ¿no? Que la gente trata de descansar más de su vida espiritual, de la iglesia. Tremendo. Oh, no voy a ir a la iglesia porque tengo que descansar, he trabajado. Y si fuéramos honestos, ¿cómo estuvo mi vida espiritual durante la semana? Y después llegamos a ese choque, ¿no? Después de ansiedad, porque la verdad quien ha dado toda esa ansiedad a usted ha sido sus intereses propios. Correcto. Pero entonces, ¿cuándo va a comenzar usted a buscar una salida? Y por eso no hay paz, por eso no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque hemos buscado un descanso humano, pero no un descanso espiritual. Y eso es lo que nuestra alma necesita, un descanso espiritual. Sí. Interesante eso. Interesante esto, hermanos. ¿Por qué? Imagínense, nosotros, cuando uno piensa que el darle al Señor el día domingo, que es el día de su descanso, ¿verdad? Ajá. Físico, uno no va a descansar. Y es lo que decía hermano pastor. Es todo lo contrario. Porque uno viene a la iglesia, viene al Señor, viene a adorar a Dios, y entonces uno encuentra el verdadero descanso. Porque para descansar físicamente, dormir, Claro. ¿verdad? Pero el alma con dormir no descansa. No, así es. En cambio, cuando venimos a Dios, y otra cosa, hermanos, recuerden, aquí en Estados Unidos, bueno, en este país ya no se acostumbra, y en muchos países también ya no, ¿verdad? En Guatemala todavía, las primicias, ¿verdad? ¿Y cómo Dios instituyó? Las cuatro fiestas cuando estaba sacando a Israel de Egipto. Todavía no les había dado la ley en el Sinaí. Ajá. Él instituyó 4 fiestas de una vez. Sí. La Pascua, los 7 días de panes sin levadura, la fiesta de las primicias y el Pentecostés. Porque en esas 4 Jesús va a participar en su muerte y en la salvación mire qué interesante eso, ¿va? Pero vayamos a la primicia. La primicia, los judíos en la siega del verano, ¿verdad? Que era el primer mes que Dios instituyó con ellos. Cada agricultor tenía que cortar su manojo el primer corte, digamos, la primicia, pues, ¿verdad? Y cortarlo y llevarlo al templo, llevarlo al sumo sacerdote, ¿verdad? Era 2 días después de la Pascua. ¿Y qué día llevaban ellos? El primer día de la semana, que es día domingo. Ese día el sacerdote lo ofrecía a Dios. ¿Y qué está diciendo Dios ahí? La primicia de la resurrección de Cristo, ¿va? Sí. La resurrección de Cristo. Es el primer Por eso Pablo dice que Jesús en su resurrección es la primicia de los que han dormido en el Señor. Y una esperanza grande para nosotros, ¿va? Pero ¿qué estoy diciendo con esto? Que entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando venimos al día domingo al culto? Le estamos dando la primicia, el primer día de la semana, que supuestamente, pues, ¿verdad?, es para descansar para nosotros. Así Se lo es. estamos dando a Dios. Para que el resto de los otros días estén ya bendecidos. Imagínense qué lindo, Qué ¿verdad? interesante, ¿verdad? Entonces, el último punto aquí, hermanos, ya hablamos de hacer tiempo. Hermanos, honestamente, tiempo no hay, lo tenemos que hacer. Así es.
Disciplina. Y es ahí donde entra la tercera parte, que es la disciplina. Ujú. Por eso que a la oración, al ayuno, a la vigilia, lectura de la palabra de Dios, asistencia a la iglesia, se le llaman disciplinas espirituales. Ujú. Es el nombre que se les da. Las disciplinas espirituales. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Priorizando y haciendo tiempo. ¿Qué es otra vez? Hacer lo que es primero, ¿verdad? Y lo primero es Dios. Amén. Seguimos entonces. Dice acá, asimismo, estar tan ocupados no nos deja tomar tiempo para meditar. Eso lo leímos, ¿verdad? Sí. Dice, en la parábola del sembrador, Jesús nos explicó cómo los espinos representan esos afanes en nuestra vida diaria, que ahogan su palabra y no la dejan dar fruto. Es lo que hemos venido hablando, hermanos. ¿Por qué no Sí. leemos Mateo 13:22? Aquí lo tengo, hermano. Bueno, léalo, hermano, por favor. Dice, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tremendo. Es lo que hemos estado hablando, hermanos. Claro. ¿Por qué no la podemos practicar? ¿Por qué no podemos creer? Ya lo Así decía mi hermano, pastor, ¿verdad? Estamos afanados. Así es. Porque está cayendo entre espinos. Sí, no, fíjese, pero toda la parábola en sí tiene mucha riqueza. Sí, claro, Es, claro. es muy, muy, muy rica en enseñanza. Mire lo que dice el 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, cuando no la entendemos, cuando no la estamos entendiendo es lo que decimos, pues podemos hablar y hablar, pero si no entendemos, no captamos el mensaje, Correcto, sí. entonces se va a desvanecer. No sirvió de nada. Pero sin embargo, al final, mire, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Sí? Entonces, cuando nos esforzamos a entender, ¿cómo nos vamos a esforzar a entender? Si algo me enseñó mi pastor es razonar nuestra fe. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y nos esforzamos a entenderla, no a leerla una vez, otra vez, y meditar en la palabra de Dios y la podemos captar, entonces, hermanos, entonces va a haber frutos. Lo que teníamos, cuando ya estábamos ansiosos, cuando estábamos deprimidos, cuando estamos con todo ese tipo de achaques, entonces ya vamos a empezar a mirar lo que Gálatas 5 dice, ¿verdad? Acerca del fruto del Espíritu. Pero sí, hermano, definitivamente cuando estaba leyendo esto, pues también me cayó el 20. Amén. No, la palabra habla. Recuerden que todos los 66 libros es la palabra de Dios, Oh, ¿verdad? claro, sí. Es el logo de Dios. Pero una cosa es el rema de Dios. Ujú. El rema de Dios es cuando ya el Espíritu Santo le da a usted el conocimiento, el entendimiento. Cuando usted dice, wow, ¿verdad? Sí. Wow, esto no lo había. Nos pasa como pastores a nosotros. Cuando yo estoy estudiando, ya predicando ya más de 35 años, de repente vuelvo a repasar y vuelve a surgir una joya más. Wow, digo yo, Señor, esto no lo había entendido. El Espíritu Santo que está revelando. Amén, Es el gloria a rema. Dios. Así es. Es el rema. Cuando usted hace tiempo, cuando usted prioriza y cuando usted se disciplina, ¿verdad? Ujú. Entonces Dios comienza y por supuesto cuando razonamos, investigamos, ¿verdad? Me agrada mucho, hermanos, verlos a ustedes que investigan, que se meten, que ahondan, ¿verdad? Por eso que Dios premia, por eso que Dios bendice, porque esa es la forma, ¿verdad? Claro. En la cual podemos nosotros ir, porque la estamos estudiando, Así es. no solo leyendo. Porque ese es el otro gran problema, que muchos solo leen, ¿verdad? Pero no la estudian. Así es. Practican. Ajá. Lo practicamos Entonces, ya. cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, entonces Dios, el Espíritu Santo, comienza a trabajar y a darnos el rema, ¿verdad? Para que podamos entender. No sé cuánto tiempo, hermano, yo creo que ya, ¿verdad? Queremos entonces dar gracias a Dios, hermanos, porque por fe creo, ¿verdad? Por fe creo de que el Señor nos está edificando, ¿verdad? Amén, amén. El Señor nos está ayudando porque ¿quién no atraviesa por eso? Sí. Así que, amados hermanos, yo quiero concluir esta tarde diciendo otra vez, hagamos tiempo para Dios. Amén. Hagamos el tiempo para Dios. Luche. Yo sé que el diablo nos pone tantas ocupaciones y sí hay tanto que hacer. ¿Quién es la que estaba haciendo el almuerzo? Marta, María. María, ¿verdad? No, Marta. Marta. Pues Marta, Jesús llegó en el tiempo del almuerzo. Sí.
En el tiempo que Marta estaba haciendo la comida, pues. Pero y ella siguió y se afanó porque entró en afán, en angustia de ver que su hermana no le ayudaba, pues. Y pensó que Jesús le iba a dar la razón a ella. Y Jesús no le dio la razón. ¿Por qué? Porque Marta en este momento estaba priorizando. María, perdón. Que no lo agarren de excusa tampoco las mujeres, ¿verdad? Ah, bueno. Estaba haciendo el tiempo, ¿verdad? Sí. Para el Señor. Y al final, como le decía a usted, hermano, lo remarcó, ¿verdad? Lo que el Señor le daba en ese momento, nadie se lo iba a quitar. Así que, hermanos y amigos, a no preocuparnos, sino confiemos en Dios. Amén. Hermanos, Amén. última palabra. Nada más como para rematar lo que acabamos de decir, ¿verdad? Confiemos en Dios, Amén. porque solamente Él tiene palabra de vida Amén, para Dios. cada uno de nosotros. Muchas de las veces queremos confiar hasta en nuestra familia, ¿verdad? Nuestros amigos, y vamos a ellos, cuando la fuente de vida es Cristo Amén. Jesús. Gloria a Amén, Dios. amén. Amén. Hermanos, nomás quiero algo que se nos pasó, hermano, fue leer la lectura. Sí, sí. La lectura de esta clase se la debemos para la siguiente. Entonces, a la siguiente semana vamos a leerlo y vamos a entender. Ahí está en la pantalla, pueden ir a buscarlo a la Biblia. Sí, claro, ¿verdad? Sería la tarea de ustedes. Estamos en Lucas, capítulo 12, del versículo 22 al 31. Amén. ¿Sí? Y bueno, seguimos, hermano. Les invitamos a seguir participando en la clase de escuela dominical, estudios bíblicos, y a participar, y también a recordarles que mañana tenemos servicio a la 1 de la tarde. Todo normal, ¿verdad? Seguimos todo normal, no va a haber... Si tienen jóvenes, ya los jóvenes van a tener su clase, su predicación, mejor dicho, en inglés, ¿verdad? Y los niños de 1 a 5 años pueden ya traerlos también. Vamos a tener ¿Ya van a empezar mañana también? Sí, los niños de 1 a 5 años. De 1 a 5 años. Pero Va a haber cuidado de Children's niños. Church Oh, ok. comienza hasta el 2 de mayo. Children's Church comienza el 2 de mayo. Los jóvenes ya pueden tener su propio servicio, su propio lugar en inglés, y los niños de 1 a 5 años va a haber cuidado para ellos. Amén. Un Sí. saludo, hermanos, también manden saludos ahí a nuestro hermano Guillermo Suárez, nuestra hermana Iracema Nolasco, dice bendiciones. Nuestro hermano Humberto también dice bendiciones, para que lo saluden. Bendiciones, un saludo a todos, hermanos, desde acá, un abrazo virtual. Guatemala. Oh, un saludo a Guatemala. Ahí está Hermano mi esposa. Guillermo Suárez, hermana. Sí, Guatemala, a El Salvador también, a México. México también. Sí, claro. Honduras. Honduras. De Honduras casi no nos ven, pero sí. No sé. República Dominicana también. República Dominicana. Dios los bendiga. Un abrazo Amén. Vamos a orar, hermanos. Claro que sí. Mi buen Dios, en esta tarde le damos gracias, Señor, por habernos permitido poder explicar tu palabra, Dios de la gloria. Gracias porque ha sido de bendición para nosotros, Señor, los que hemos expuesto tu palabra en esta tarde. También para mi hermana Vicky, para hermano Pastor, y para todos los que nos han escuchado, nos han visto, Señor, a través de este medio, Dios de la gloria. Señor, oramos, Padre. Sí, Señor. Oramos, Señor, por cualquier hermano o hermana o amigo o persona que está pasando en este momento por, Sí, Señor, por Padre. preocupación, Dios. Sí, Tal Señor, vez alguna Padre. enfermedad, algún problema, Señor. Los que están llenos de miedo, Padre. Los que están llenos de tensiones ya, Dios de la gloria. Los que han caído ya en la ansiedad, Padre. Yo te pido, Señor, que los saques de ese pozo cenagoso, Dios de la gloria. Sí, Señor, Padre. Hay salud. Hay sanidad, Señor amado, pero solamente está en usted, Señor Jesucristo. Sí, Padre. También oramos por aquellos que han caído ya en un estado de depresión, Dios de la gloria. Señor, pedimos, Dios, que tú los puedas sacar de eso, Padre. Que ellos busquen de ti, Señor amado. Que ellos lean la palabra. Que ellos oren, Señor bendito. Crean en ti, Padre. Que tú eres el único quien tiene el control de todo, Padre. Nosotros Padre, no lo amén. tenemos, Sí, pero Señor, tú sí amén. lo tienes, Padre. Amén, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder creer en ti, Señor. Sí, Señor, A amén. poder confiar en ti, Señor. Sí, Padre, Ese amén. problema, esa enfermedad, ese conflicto, Señor, tiene solución, Señor amado. Amén, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted Amén. dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y Amén. para el que Gloria a ti, cree, todo le es posible. Amén. Amén, Señor. Gloria a Así Dios. que rompemos, Señor,
toda depresión, toda Sí, ansiedad, Señor amado, donde a esa persona, Señor, que necesita de ti, Padre, Sí, en el Señor. nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Saludos, hermano. hermanos. Gracias, hermano.